Pero sí hubo un momento donde tuve como una crisis existencial que empecé a cuestionarme si me gustaba derecho, si me gustaba propiedad intelectual, si hacía un negocio de otra cosa. En realidad hay un montón de gente que no entiende el derecho, como que para mí era como muy normal, porque siempre había sido Claro, como no era tu normal en mi mundo. vida, pero empecé a notar, yo decir, mira, en realidad cuando mis amigos me preguntan ciertas cosas, yo les explico todo lo más simple porque es mi amigo. Me daba demasiado miedo también. O sea, como que tenía como todo eso que te conté antes, de que me inspiraba y que yo quería y todo, pero aún así me daba un terror porque también es una carrera demasiado tradicional y donde es poco común salirse de la caja. Te lo invité a ser mi socio y te lo juro que, pero, o sea, lo invité a ser mi socio y lo digo, suena como muy, ajá, como muy así, pero de verdad como que lo sentí. "Oh, ¿para qué voy a pagar por esto si hay un montón de contenido por ahí? Es que vos no te das ni cuenta de que no lo estás haciendo bien hasta que alguien te dice, Este es un podcast de Fepso Producciones. descubramos juntos el cómo construir y hacer crecer un negocio de la mano de otros emprendedores que ya pasaron sus propios desafíos. Esto es Sin Tropiezos Podcast. Bienvenidos a un episodio más. Hoy hay algo como diferente, porque efectivamente no soy María José, pero bueno, esto sí es Sin Tropiezos. Están escuchando y están viendo Sin Tropiezos, nada más que hicimos un makeover, donde hoy entrevistamos a Mari como una emprendedora, como una profesional que pues dedicó enfocar su vida profesional y vaya, su vida ya no en una empresa, sino independizarse. Y que esa independencia que buscaste, pues a hoy es una de las cosas que te tiene aquí, haciendo un podcast. Y bueno, ya este es el podcast, no sé, número 20. Entonces, que mucha gente en redes sociales y tu comunidad querían saber de ¿y por qué Mari no? Entonces, bueno, bienvenida a tu podcast, María José Ortega. No Majo, sino María José Ortega de MJ O legal. Legal. Entonces, bienvenida a tu podcast. Hoy te vamos a entrevistar a ti. Soy Eric Muñoz, o mucha gente me conoce como Peyoyo, de Fepso Producciones, donde producimos Sin Tropiezos Podcast. Y como tú empiezas o sueles empezar el podcast, ¿por qué te decidiste o cómo fue que te decidiste a emprender en MJO Legal? Okay. Si eras una abogada de buffets y de todo, de buffetes que me habías hablado y demás. ¡Qué emoción! Tenía demasiadas ganas de hacer este podcast, pero no queríamos que fuera como todo monólogo, así que takeover de Peyoyo. Demasiadas gracias. Bueno, tal vez como para contarte un poquito de mi historia, que lo he contado creo que algunas pocas veces. Mi papá era abogado, entonces definitivamente yo estudié porque mi papá me inspiró a estudiar derecho, pero no fue como algo como que desde que yo era pequeñita soñaba con ser abogada ni nada así. De hecho, cuando salí del cole no tenía idea qué quería estudiar. Hice como estas pruebas de aptitud que a uno le hacen y me salía como comunicación, que dentro de las carreras que está en comunicación está derecho, pero yo, o sea, de verdad no me veía como abogada. Mi papá siempre me decía como, vos serías súper buena abogada, y yo, papi, no, qué aburrido, es una carrera como demasiado seria, demasiado formal, Ahora, demasiado hago ahí una aburrida. pausa porque tú eres muy repetitiva en eso. Tú veías el derecho aburrido, Como muy serio. como muy serio por el ejemplo que tenías de tu papá. O sea, vaya, tu papá era una persona Sí. que... De la vieja escuela, de la por vieja decirlo escuela, así. que este es el licenciado, ¿no? Sí. Que, Y es que eso, digamos, no lo veo como mal. En realidad siempre lo digo, y qué bueno que me lo mencionas, porque en realidad no lo digo como algo negativo, nada más lo digo como algo que históricamente el abogado tiene como cierto estereotipo. sí. Entonces es como si sos abogado tenés que vestirte de cierta forma, tenés que hablar de cierta manera. Normalmente uno como abogado habla o tiende a hablar para otros abogados, entonces la gente como que se pierde el mensaje porque es como muy técnico. Era también, no sé, en México era como mucho caché. Sí, Sí, por ejemplo, era como médico y abogado, ajá, era como... es más, por ejemplo, en México se sigue diciendo el licenciado y siempre Ajá. piensas en un abogado. Sí. O sea, no piensas en un licenciado de administración, un Sí. licenciado de comunicación, no. El Sí. licenciado es un abogado, o sea, siempre Sí. va por ahí. Pero bueno, esto
a ti te había alejado. O sea, ese Exacto. tipo de derecho, de ese tipo de abogados. Es que yo no me te sentía así, como alejaba. que yo era como más como, no sé, quería como una carrera diferente. Además sentía como que no encajaba en ese estereotipo. Entonces yo nunca ni siquiera lo pensé. O sea, y además pensaba, yo me acuerdo que le decía mucho a mi papá como, ay, yo no quiero estudiar tanto. Y además, ¿cómo me voy a aprender todas esas leyes de memoria? Y mi papá, o sea, obviamente que uno no se las sabe de memoria. Hay algunas cosas que uno se llega a aprender de memoria de tanto que las usas y confirmo. Sí, por las especialidades. Confirmo, exacto. Hay cosas, hay artículos que yo me sé de memoria. El artículo tal, o sea, de la ley de marca me sé un montón porque los usas mucho, no porque la carrera exija que vos te aprendas todas las leyes de memoria, eso es imposible. Pero me acuerdo que eso era como lo que yo pensaba siendo adolescente. Entonces, bueno, empecé estudiando relaciones públicas. No hice clic con eso, sentía como que no era ahí, no lo lograba ni explicar. En realidad no sé ni por qué, o sea, me metí como porque había que estudiar algo, Ajá. pero como que no. Entonces, en algún momento me quería como cambiar de carrera, no sabía qué, quería como publicidad, mercadeo, pero sentía que no era una persona creativa, que hoy en día pienso diferente en realidad. O sea, me he Sí. dado cuenta que soy muy creativa, lo que no soy es como habilidosa para dibujar o como para diseñar, pero Claro. sí tengo buenas ideas. Ajá. Sí, podría ser parte de una mesa creativa, pero no la que ejecuta Exacto, no. la creatividad o las ideas. Exacto. Pero bueno, entonces en ese momento no sabía como qué estudiar y mi papá otra vez entró ahí a decirme que por qué no le daba una oportunidad de derecho, que tal vez me iba a gustar, no sé qué. Entonces, bueno, en algún momento me convenció. Nunca fue como impuesto, eso sí, cero. Ajá. Él siempre era como metiéndome que era interesante Sí, el te la derecho. proponía y te la ponía en Ajá, la y mesa. me contaba cosas interesantes y harías esto. Y yo, bueno, en alguna vez le dije, está bien, llegamos al acuerdo de que iba a matricular 3 clases y si no me gustaba, me pasaba. Entonces me matriculé. O sea, no entendía nada, la verdad. Los primeros cuatris, cuando uno estudia Derecho, como que todo es muy introductorio y uno o sea, no sabía nada. Las lecturas eran demasiado difíciles como de seguir, como no eran como tan digeribles. Entonces, sí, o sea, siento como que si no hubiera sido porque mi papá estudiaba full conmigo, o sea, no estudiaba como de que se sentara a estudiar conmigo, sino como que yo le preguntaba cosas y me las explicaba muy fácil y a él le apasionaba demasiado. No sé si te ha pasado como cuando hablas con alguien que le Sí, encanta sí. lo que hace, es como que te transmite que uno dice, mira, esto es Sí, interesante. debería de aprender un poco de esto. Ajá, entonces él siempre como que me lo explicaba con ejemplos y con cosas como muy como curiosas y entonces ya ahí como que llamaba más mi atención. Didácticas, por Exacto. decirlo así. O sea, a él le encantaba y le encantaba explicar y me lo explicaba diferente y además obviamente me encantaba como conectar con él en eso porque yo siempre era un chicle, mi papá desde que era una pulga, entonces como que eso hizo que ya yo me conectara con la carrera y ya me metiera en el sí quiero ser abogada, ahora sí, hagámoslo y ya, y me encantó. Eso Ahora, es como... cuando estudiabas o empezaste a estudiar y ya te cambiaste en este chip de, ok, voy a ser abogada, ¿cómo te veías? O sea, como que ¿tenías alguna referencia? O sea, decías, así me quiero ver. O sea, sí, ya, o sea, obviamente, como nos dices, no te querías ver como tu papá. No, sí, o sea, en ese momento no Porque... tenía todavía esa, o sea, nada, yo había aceptado que está bien, voy a ser abogada y voy a hacer Pero no tenías como el un rol. referente de, o sea, no había alguien que te inspirara a decir, claro, por aquí puede ser lo de abogada, o sea, no solo como No. mi papá, sino veo una No, yo sí una abogada. me veía como mi papá, ya ahí yo sí decía como, no sé, ya ahí no me estaba todavía cuestionando como el estereotipo, nada más yo dije, mira, sí es bonito derecho, me está gustando estudiarlo, me parece interesante y me encantaban después como, de hecho me encanta hoy en día un montón de ramas de derecho a las que no me dedico, pero me parece muy chiva muchas áreas de derecho, muchas, o sea, como que le agarré el amor al derecho en sí, pero nunca o sea, no sé, como que yo nunca me imaginaba ni siendo como socia en una firma. Es que por eso ahí quería llegar, porque por ejemplo, uno cuando empieza a estudiar X carrera, Se siempre imagina lo como... visualizas o siempre como que es, ok, voy a correr un maratón porque quiero llegar a la meta. Ajá. Entonces me visualizo en la meta alzando el trofeo, una medalla o el viaje, porque voy a ir en Chicago, el maratón, lo que sea. En tu caso era, ok, voy a estudiar Derecho porque o sea, ¿en qué te veías trabajando? Me veía como teniendo una oficina como mi papá. Ok. O sea, mi papá tenía, pero mi papá cuando también Perdón, eran ahí otros él era especializado ¿en qué? No, o sea, mi papá trabajaba especialmente como abogado y notario externo de bancos, Ok. como que hacen cobro judicial Ok, y claro, temas claro. de escrituras Ok. de Sí, o sea, no, hipotecas y alejado cosas un poco así. al registro de marca, Ah, a todo total, no, él esto. no hacía eso. Y Ok. litigio y como Ok. casos. En realidad, antes también era como muy común que los abogados fueran como, o sea, todólogos, Sí, hacía de todos todo, los. ajá, él hasta casos penales, pero mi papá estudiaba demasiado. O sea, de verdad no había día que él no estuviera como Y leyendo y actualizándose. actualizándose full, ajá.
Pero bueno, cuando él era, o sea, cuando él terminó la carrera de él, era diferente, eran otras épocas, él era de los pocos abogados que habían en Grecia, entonces era otra cosa completamente, o sea, o sea, es este abogado o el otro, más o Claro. menos. Entonces, obviamente, tenía un montón de clientes y ayudaba a un montón de gente y era como diferente. Traspasos, divorcios, matrimonios, De todo, sí. Pero cuando yo empecé como a estudiar la carrera, me fui dando cuenta como que eso ya no era como lo usual, o sea, como que lo usual era que yo aspirara a trabajar en una firma o en una empresa o en una institución, pero O sea, ya ser tu propia jefa ya no estaba en no esa. lo veía. Ajá, yo Aparte, a ti te toca estudiar entre, ¿qué? En el 2011. 2013, por ahí. 2011, 2013, donde todavía no se disparaba esto No. de mi propio jefe, ¿no? No, para nada. Y no lo veía, o sea, y además es una de las carreras que están más saturadas. El derecho. Demasiado. O sea, hay abogados, si vos lo ves cada 100 metros hay un abogado, o sea, es demasiado. Sí, a hoy sí. Ya Sí. ves. Bueno, no sé si en aquellos tiempos Costa También, Rica igual, full. pero sí. Pero no en la época de mi papá. Y otra cosa es que yo no podía trabajar con mi papá porque mi papá, los contratos que tenía con los bancos eran personales, no era como de que me pudiera heredar su firma. Ajá. Ok. Yo no podía llegar y decir, ahora me quedo con todos los clientes de mi papá. Y mi papá también como que con los años, él se fue como dedicando más a los bancos, que era lo que más le Ok. generaba, y se fue como retirando de estar llevando el montón de casos y como todo eso. Entonces, sí, como que en algún momento yo sí empecé a trabajar en firmas, o sea, trabajé un tiempo con mi papá cuando estaba estudiando, después empecé a trabajar en firmas en propiedad intelectual y ahí fui como, o sea, viendo cómo funciona una firma, que la verdad es que es muy chiva, o sea, es como diferente, es como diferente a como manejaba, por ejemplo, mi papá su propia oficina. Claro. Entonces, eso fue como muy chiva y yo tuve la ventaja porque hay personas que trabajan en firma que cuentan cosas como que, o sea, como feas, como que no está tan bien o así. Yo en las firmas que trabajé puedo decir que el ambiente en general en la firma era súper bonito, como que la gente era como, no sé, era gente buena, abogados como que te querían ayudar y bonito. Y el equipo en sí de propiedad intelectual, mis jefas, por ejemplo, las que tuve en las 2 firmas que trabajé, eran increíbles. O sea, yo las admiraba un montón. Y regresándose un poquito, ¿en qué momento decides o te da la curiosidad o De ir a una encuentras la propiedad intelectual? O sea, como toda tu vida habías visto un tipo de abogado, un Ajá. tipo de derecho, ¿en qué momento te das cuenta o sientes este clic al... Ah, mira, hay una especialidad en registro de marca, propiedad intelectual? No, fue porque empecé a trabajar en esa firma. O sea, si no hubieran llegado las firmas a ti, ¿a hoy qué estarías haciendo? No, nunca me lo he preguntado. La verdad, no sé. No sé, yo en realidad empecé en ese primer trabajo, mi papá me lo mandó. Mi papá me mandó, mira, están buscando un asistente aquí. Y yo, ¿qué significa? Me está echando. Pero mi papá quería como que yo tuviera una experiencia. O sea, obviamente, cuando Sí, yo que trabajaba agarraras laboral. laboral. como ética laboral, Ajá, porque ok. yo no era como la mejor trabajadora con él. O sea, yo me creía la abogada. Yo llegaba a la hora que llegaba él. O sea, él llegaba, tenía como una firma, una escritura a las 11 de la mañana y yo llegaba a las 11 de la mañana y mi papá a veces estaba antes y yo, ay papi, ¿por qué viniste tan temprano? Y él, usted debería estar aquí a las 8. Entonces como que eso, y él no me ponía como, o sea, él se enojaba en ese momento, pero después no. Pero entonces eso fijo fue como lo que él empezó a decir, no, necesito como esta chiquita que tenga experiencia laboral verdadera. Ajá. Y entonces me mandó eso. Era en propiedad intelectual. Yo me acuerdo que llegué a la entrevista y me preguntaron como que si tenía experiencia y todo. Y yo, no, nada. Pero ha sido el registro. Y yo, sí, he ido. Sí, y ellos como, bueno, está bien. Y me dieron el trabajo, no sé ni cómo. Pero bueno, ahí fue como la primera experiencia que tuve en propiedad intelectual. Me gustó mucho, trabajaba como mucho en marcas. Propiedad intelectual tiene como muchas áreas. Entonces, en la primera firma que yo trabajaba como asistente legal, trabajaba en marcas y después como al final empezaron a llegar casos y como que se empezó como a ampliar los servicios a delitos contra la propiedad intelectual, que me llamó mucho la atención porque también tiene que ver con la parte penal de falsificaciones y temas así. Y eso era como muy cool. Pero cuando ya me egresé, ya ahí no había espacio para que yo pudiera como, que me contrataran como abogada. Okay. Entonces fue difícil porque me despidieron en ese momento. Mi jefa, me acuerdo, como demasiado linda, o sea, con los ojos llorosos Pero y todo, te me tuvieron dijo, que despedir. ella me dijo, lo estoy haciendo por vos porque no te quiero cortar las alas de tenerte aquí como asistente siendo abogada. Fue horrible. En ese momento yo me sentí toda triste, obviamente. ¿Cuánto duraste en ese...? Como 2 años y medio. Ah, bueno, sí, arraigas. Sí. Y sí, pero bueno, ahí rapidísimo en realidad mandé como currículum a donde yo había hecho mi TCU universitario. ¿Eso todavía sigue siendo en Grecia o ya te habías venido a San José? No, está en San José. Okay.
Yo soy de Grecia, para los que no saben. Pero Ok. no, full. Yo siempre he vivido como en San José y así. Entonces, bueno, sí, o sea, ni siquiera terminé el preaviso y empecé a trabajar en donde había hecho mi tesis universitario, que era otra cosa que nada que ver, que era en la Unidad de Refugio y Migración, Ok. en un proyecto que financia ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que ellos como que ayudan para que Costa Rica pueda sacar como Ujú. la mora exagerada que hay en solicitud de refugio. Estuve ahí súper poquito, como 3 meses, y surgió una oportunidad para empezar a trabajar en otra firma súper grande, súper conocida, en propiedad intelectual como abogada. Ok. Entonces ahí me pasé y fue, o sea, a mí me encantó, obviamente, como empezar a trabajar ahí porque era una firma como muy importante y porque era como abogada. Entonces yo me sentía, o sea, estaba literalmente estrenando el cartón de abogada, pero me sentía como que qué cool lo que había logrado y así. Pasó un tiempo y me gustaba demasiado lo que te dije, o sea, realmente tuve como buenas experiencias como con el equipo de trabajo, con mis jefas, aprendí un montón, me ayudaron a crecer un montón, pero sí hubo un momento donde tuve como una crisis existencial que empecé a cuestionarme si me gustaba derecho, si me gustaba propiedad intelectual, si hacía un negocio de otra cosa, o sea, de verdad como que dije, quiero Pero, desertar a todo. ¿a qué consecuencia crees que hayan sido Eso, esos crisis. pensamientos? O sea, Yo ¿qué? me acababa de casar. Ok. Y las personas que han trabajado en firmas saben que el volumen de trabajo es enorme, entonces, y obviamente ahí no había pasado pandemia, entonces no había posibilidad como de hacer teletrabajo ni nada, era como de lunes a viernes ir ahí, entraba creo que a las 9 y salía a las 6. Vivía súper cerca, o sea, como a 10 minutos del trabajo, pero duraba como hora y 20 de la presa. Ok. Entonces yo decía, no, voy a salir, me voy a quedar acá y me voy a salir a las 7 para no irme con la presa. Llegaba a las 8. O sea, y mi esposo estaba haciendo especialidad en su residencia y hacía guardias a cada rato, entonces no lo veía. Y para mí yo creo que eso fue como de fijo, fue el detonante, como que yo empecé como con una cosa de, ay, yo no soy feliz, yo no quiero estar aquí. Igual, no era por el trabajo, porque yo estaba en serio muy agradecida y me gustaba mucho eso, pero como que me empecé a cuestionar como Sí, todo. como si habré hecho bien. Como que quiero, como que lo que más me cuestionaba era como, mi sueño ni siquiera es llegar a ser socia aquí. O sea, estoy feliz hoy, pero a largo plazo no me quiero ver aquí siempre. O sea, no quisiera como ascender a ser socia. ¿Y ahí ya tenías una proyección de cómo te querías ver? ¿O todavía no? No, pero por eso. Entonces me empecé como a cuestionar todo. Ah, Como ok. que empecé a decir, si yo no me veo como socia aquí, entonces te vas a ir a trabajar a una institución o te Ahora, vas a ir a una consulta y empresa. obviamente sin tocar fibras que no quiero que toques y más, pero esto ya era antes o después de lo que había pasado ya con tu papá. Porque yo creo que también era como ¿Que se había un... fallecido? Ajá, No, todavía no. no. Y no lo agarrabas como un músculo de, ¿qué hago? O sea, me está pasando esto ¿A él? a él. Eh, no me acuerdo. No me acuerdo como que le hubiera hablado con él, la verdad. Porque como de, oye, ve, me está No me pasando acuerdo, pero sí cuando esto. le dije, o sea, después ya era como por ese tema del tiempo y también lo otro que como que siento que fue un detonante es que me estaba dedicando a otra parte de propiedad intelectual cuando estaba trabajando ahí, que era patentes, regulatorio y delitos de propiedad intelectual y nada de marcas. O sea, las de marcas eran otras. Ok. Entonces siento como que me gustó un montón porque toda esa parte yo no la conocía, yo nunca había trabajado en eso, aprendí demasiado. Y tenía Pero como mucha responsabilidad, muchas cosas, pero no fue mi parte favorita. no era algo que te apasionaba. No, o sea, entonces sí fue como, bueno, ya aprendí todo esto, pero no es lo que más me gusta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y otra cosa también es como que al inicio cuando uno empieza a trabajar en una firma y así, yo veía, por ejemplo, las marcas que tenían de clientes, yo decía, wow, son marcas enormes y qué Aparte con mucho cool. renombre, porque Sí, regularmente las marcas con mucho renombre, pues tienen el presupuesto, tienen sí, el departamento que contrata sí, una firma, porque sí, a lo mejor una pyme o algo más sí, pequeñito, pues recurrirá a, mira, sí, un abogado me hizo el favor o me está asesorando, sí. pero marcas, vaya, internacionalmente conocidas, pues son las que Especialistas, utilizan fijo. ese tipo de firmas. Sí, y como en especialistas en propiedad intelectual, por ejemplo. Pero sí me acuerdo como, por ejemplo, que yo hacía como esto que te digo de delitos de propiedad Ajá. intelectual y yo al principio me sentía demasiado como, en realidad siempre, como que sí me gustaba mucho el trabajo que hacía, o sea, no miento para nada, de verdad me gustaba mucho, porque era como, ay, yo vengo de tal marca a revisar la mercadería falsa que nos avisaron y eran marcas chivas y que yo decía como, yo soy la representante acá, Kevin, obviamente no era yo, o sea, sí era yo la abogada, pero era Claro. porque la firma me mandaba y yo era la abogada. Pero eso me gustaba, o sea, yo me sentía como digamos, exitosa en ese Claro, sentido claro. de que trabajaba bien. Pero después empecé como a sentir que en realidad
yo no tenía ningún contacto realmente con la marca no tenía idea quién soy yo, o sea, Es un como, número más, entre comillas. y es como que en realidad las marcas lo manejan a través de firmas de abogados de otros países, entonces es el abogado de Estados Unidos, normalmente, digamos un ejemplo, que nos manda las instrucciones a nosotros nos hablamos con el abogado, nunca, o sea, no había ni el contacto con la marca. Sí somos en teoría, o éramos o yo en ese momento que trabajaba ahí era como la representante, pero en realidad no había como esa relación con la marca. Entonces, como que todo eso fue haciendo como que yo hasta me cuestionara propiedad intelectual en general. Yo dije, tal vez yo no he explorado todas las ramas, o sea, y esto no me está como llenando full, pero era eso, como que también la materia, que lo que estaba haciendo, como que era patente, regulatorio, que es chiva, pero no era como lo que más me apasionaba. Y como eso, y el tema de fijo, que yo me acababa de casar y que era demasiado como el tiempo de estar ahí, quería algo como que me permitiera tener más tiempo libre, como lo que todo No, emprendedor busca. y aparte ya eso ya era más para acá, en estos tiempos donde ya todo el mundo empezaba ahora así El como tema de emprender y todo. de emprender, de por Sí. qué trabajarle a alguien o trabajar Sí. para algo muy grande, donde da igual si me voy o no estoy. O sea, si mañana Exacto. falto, contratan a alguien y me reemplazan. Total. Entonces también esa ola o esa tendencia Sí, empieza a picarle, ¿no? total. Entonces, bueno, en ese momento yo decidí renunciar y lo que hice para poder renunciar, obviamente no me iba a quedar sin trabajo, ¿verdad? Entonces yo volví a aplicar a este que te dije de ACNUR, Ok. en la unidad de refugio, porque el horario era súper conveniente, de 7 a 3. Eso fue como lo especialmente que yo dije, yo me devuelvo ahí y de 3 en adelante voy a ver qué negocio me pongo de otra cosa que no sea abogada, porque lo que te digo, yo no tenía en mi mente como que fuera una posibilidad emprender como abogada. Ok. Nunca fue algo que yo pensara. Era como o trabajo en firma, o trabajo en una empresa, Sí, o trabajo porque en una pensabas en institución. las marcas grandotas que tenías la experiencia en firmas y decías, hey, sí, claro, esta marca de refrescos enorme, pues no va a dejar una firma de ese tamaño por venirse a MJ o legal. Es No que lo ni lo veías veía, así. ni siquiera lo veía Sí, como de que pero si... Es que es que no imagínate ves que como una cuando yo hablaba posibilidad. con mi papá, él me decía, ok, que en realidad creo que sí, ahora que me lo preguntaste, sí, creo que sí a veces lo hablaba y él me decía, ok, entonces, obviamente me decía que no renunciara y que si yo hacía eso de irme a la unidad de refugio, que entonces me fuera a partir de las 3 a su oficina a ver qué pasaba por ahí, qué cliente, y que yo estuviera en Sí, ese que puedas espacio atender. físico y que cualquiera que llegara y ocupara y así vas a ganar clientes, porque obviamente esa era la mentalidad de Sí, antes. de tu papá. Antes Sí. era normal eso, que se ponían una firma un bufete cerca del juzgado y entonces la gente que pasaba, ocupo tal cosa, entonces Ok. llegan los clientes. Pero eso ya no funciona así, o sea, ya uno casi que no bueno, no sé, pero yo creo que cuesta que más como seguramente que, algún seguro sector sí, o cosas todavía. rápido, como tal vez Ajá. una autenticación o algo así, tal vez sí, Sí, pero era más como un como que la servicio. confianza de este va a ser mi abogado solo porque vi el nombre y ni sé quién está adentro, como que no sé. Pero Sí. bueno, entonces, como que yo decía, papi, no, o sea, yo nada más no quiero trabajar en lo que sea de derecho que llegue a ocupar el que va pasando. O sea, yo no sé de todo. Yo ya me he especializado mucho en propiedad intelectual y o sea, mi papá no hacía propiedad intelectual, de hecho, entonces como que yo no le veía el tema a poder emprender en eso. Entonces yo literal hasta hice un curso de cómo hacer tablas de quesos y eso. Y yo, o sea, yo me O sea, totalmente alejada. No, yo me iba a O hacer sea, un tú negocio de era otra como cosa. de esto no, o sea, de aquí ya no soy, ya no me No, ubico. ya tal vez no voy o sea, si quiero algo propio, voy a tener que emprender en otra cosa. Literal, eso era mi Que eso pensamiento. pasa mucho a Sí. hoy y bueno, obviamente aquí has tenido sentadas a un montón Sí. de gente que ha optado por ese tipo de cosas. Exacto. A licuados, a pasteles, a Ujú. juegos, a... Sí. Vaya, el emprendedor de hoy Sí, cae en eso. sí. Para bien y para mal. Sí, bueno, yo me metí, o sea, me fui a ese trabajo, no hice nada de lo que según yo iba a hacer, o sea, igual llegaba a las 3 de la tarde queriéndome meter rápido a mi casa antes de que no me agarrara la presa. Y nada, estuve en zona de confort de ahí, haciendo como lo que ocupaba hacer, averiguando ciertas cosas poco, pero también era como muy abrumador. Y eso que también eso es parte de lo que más adelante yo me identifico mucho como con las personas emprendedoras, porque yo decía, ok, voy a ponerme un negocio de esto. Averiguaba todo lo que tenía que tener y yo decía, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿Cómo voy a...? Y obviamente yo me lo imaginaba que si lo iba a hacer como con todo lo que hay que hacer para que no me lo vayan a cerrar y lo que sea. Entonces después me desmotivaba. Yo decía, no, ¿y cómo voy a empezar? Y con todo eso, no puedo. Entonces, bueno, lo postergué. Estando acá, pasó algo que no era parte de la historia, no era lo que yo pensaba. Y es que como trabajaba con personas refugiadas y personas que han tenido, o sea, es población vulnerable. Y trabajando para ACNUR, que es un organismo de Naciones Unidas, nos capacitaban mucho como a empatizar con la persona
y como a romper un poco el estereotipo, lo que te decía al inicio, que ya, digamos, ya eso no era una cosa que a mí me preocupara. Yo sí andaba vestida con tacones y todo así, pero ahí nos empezaron a decir, ok, si es una persona que ha tenido que salir de su país dejando todo botado y tiene que venir a una institución a contar lo peor que le ha pasado en su vida, o sea, la historia más difícil que lo trajo a tener que estar aquí pidiendo refugio, no, o sea, no tratemos de que la persona no se sienta tan intimidada. Entonces, no lleguen ustedes, digamos, nosotros que éramos los que los íbamos a atender, como el abogado, a entrevistarlo, preguntarle esas cosas, y así todo serio, con saco, con corbata, como que la persona se acongoja más, se intimida. Claro. Entonces, era como eso, como vengan en jeans, vengan en tenis, hablen lo más simple, o sea, de verdad eso hasta nos enseñaban, cómo decírselo de verdad, la forma que hasta un chiquito pequeñito te puede entender cuáles son sus derechos, cómo funciona el proceso, qué expectativas, o sea, como... Que ahí era como un poquito, también te había servido el cómo te lo explicaba tu papá. Ajá. Que agarraste de ahí también. Total. El decir, ok, mi papá me lo decía así, entonces es por aquí también. Y también a mí siempre me pasaba como que yo siempre estaba rodeada como por mi papá, mi hermano mayor también es abogado, y con colegas y todo, o sea, siempre si yo había algo que no entendía derecho, uno le pregunta a un colega y es como, te lo va a explicar como se lo explica a un amigo, o sea, no te lo explica como, eso es todo técnico, como normalmente, como que cuando es a un cliente, como que lo normal es que para que yo me vea inteligente y el cliente Claro. vea que yo sé, Sí, lo voy a hablar súper técnico para que vea que... Y eso igual no es crítica, eso es como lo que siempre ha sido así, No, es pero aparte normal. es una estrategia, ¿no? Yo creo que hoy cualquier carrera o cualquier profesión utiliza ese tipo de léxico o de vocabulario porque también al cliente... Hay clientes que también eso es se lo que siente en quieren. confianza. Se siente, sí, Se va a siente sentir. que es un Yo no abogado le que entendí, sabe. pero se veía muy inteligente. Ajá. Y está bien, o sea, son O hasta se diferentes vestía, Sí, ¿no? Porque también, total. por ejemplo, de que como usted es la abogada, Sí, chavita, total. bueno, joven, Sí, sí. en jeans, no Sí. trae tacones, no trae saco, como usted me Sí. va a llevar mi caso o lo Sí. que sea. Entonces, Y eso... siento y yo también siento que tengo como opiniones encontradas con eso, porque yo misma creo que tal vez esto no aplica a todas las materias. Igual, es que eso es como muy subjetivo. Como que yo misma creo, como que dependiendo de la situación en la que yo estuviera y que necesito un abogado de algo, pues tal vez sí voy a querer como que cómo espero que se vea o cómo espero que me atienda o lo que sea. Puede ser que sea diferente dependiendo de la rama. Mi rama me permite ser una persona como mucho más diferente como de lo tradicional, o sea, como más creativa, como más, no sé, como que trabajo como una rama de derecho que es de creatividad y es de fuera de la caja y cosas diferentes, pero no aplica en todo, tal vez. Dentro del derecho, como me lo has contado y con lo que te he conocido y como, eres como el viernes Ajá. de la semana de un abogado, ¿no? Donde hoy podemos venir de tenis Sí, porque la chamba exacto. no es que es fácil, pero es un poco más relax. Es como, sí, como parte como, sí. No es como que topas con pared siempre, ¿no? Sí. Que a lo mejor es como de, ay, voy a ir por la Sí. pensión de unos chiquitos, Sí, o voy a ir a sí. pelearme por un terreno, un lote, un abogado, Sí. voy a quitar un carro. Sí. Sino como O que algo es penal, o sea, Ajá, está defendiendo a una persona de un asesino, asesinato, exacto, ajá. es diferente. Entonces es como un viernes, Sí. como diciembre, como el aguinaldo en un abogado. Exacto. Entonces es como, es propiedad intelectual, que no es que sea fácil, obviamente, Sí. pero sí es como algo más... Flexible, como más, sí. Que hablando se entienden las para cosas. eso, Ajá. se presta para eso. Sí, yo pienso mucho eso, como que, no, o sea, mi forma de ver el derecho no es como que eso, y lo que te decía, igual, mi papá es la persona que más he admirado en la vida, o sea, del todo no es como que yo piense que, ay, que está mal ser el abogado tradicional, simplemente siento que Ya no te pueden tocaba a haber ti. más Sí, que a ti, maneras ajá. de hacerlo, dependiendo de que como cada quien se sienta cómodo de ser. Y también hay algo que, de hecho, en ese momento yo no lo sabía, pero hay algo que se llama legal design, creo, y cosas así que ya van hacia, o sea, ya son movimientos que están tratando de que el derecho deje de ser como tan estructurado, tan hacia abogados y que empiece a ser más centrado en la persona, en el usuario, que el usuario es el que entiende. Sí, No claro. que sea confíe en mí ciegamente porque yo ya le expliqué esto de la forma más técnica, usted no entendió nada, pero soy el que sé. Exacto. Pero bueno, Bueno, ¿y qué te volviendo al empuja tema. entonces ahora sí a emprender? Ya Ahí- los quesos no funcionaban en tu cabeza, ni los licuados, ni los panqués. Ok, siento como que eso de la experiencia que tuve ahí y de ver como que hay otras maneras en las que yo también podía hacer como mi carrera fue como lo que hizo el aha moment de que empecé a decir,
como que me empecé a cuestionar eso, de que yo veía a la persona que venía a pedir refugio, que si le hubiera explicado todo muy técnico no me iba a entender, y empecé a trasladarlo a, en realidad hay un montón de gente que no entiende el derecho, como que para mí era como muy normal, porque siempre había sido Claro, como era tu normal en mi mundo. vida, pero empecé a notar, yo decir, mira, en realidad cuando mis amigos me preguntan ciertas cosas, yo les explico todo lo más simple, porque es mi amigo. Claro. No me interesa verme como toda inteligente y como que vea que yo me sé Más la ley coloquial. tal y le dije el artículo tal y le cité esto o sea, entonces empecé a pensar como que era demasiado necesario como que ese tipo de información legal que para mí, o sea, para mí derecho, o sea, de verdad, me apasiona mucho la carrera en general, como te he dicho, pero siento que es muy necesaria y siento que además es muy interesante porque roza a todas las áreas de la vida de todo el mundo, o sea, quieras o no, hay algo en tu vida que va a estar en algún momento relacionado a algo de derecho. Y me parece muy importante como que las personas sepan de derecho. De hecho, una vez me pasó con mi papá que él cuando estuvo enfermo, a él ocupaba un tratamiento en la caja y la caja le dijo que no, porque él ya estaba con metástasis y era como... Entonces le dijo como que no le voy a dar ese tratamiento porque es carísimo y usted de todas maneras eso no le va a ayudar. Entonces él, obviamente es abogado, metió un recurso de amparo, la sala ordenó a la caja que le dieran el medicamento y también ahí yo dije, qué triste como ver el montón de personas que les pasa exactamente lo mismo y nada más ni saben porque se podía. no saben o tal vez no tienen los recursos o lo que sea para saber que se podía hacer algo y me dolía, o sea, me parece como que es un privilegio el hecho obviamente de saber el derecho y de saber lo que uno ¿verdad? Lo que podés hacer. Entonces también, como que todas esas cosas se fueron sumando a que yo dije, esto debería de ser no solo en refugio, debería de poderse trasladar a otras áreas. No debería ser un privilegio. Exacto. La gente debería poder entender el derecho en general. Entonces ahí se me ocurrió que podía hacer una página y empezar a hablar como tipo blog de derecho. Y inicialmente pensaba que iba a hablar de derecho en general. Lo que te digo es esto, Sí. que si usted tiene esto va a poder poner un recurso de amparo y bla, bla, bla. Pero después también hablándolo con mi papá me decía como, bueno, ¿y qué vas a hacer cuando te pregunten como de agrario y de esto? Y, o sea, es que derecho también es gigante. Claro. Y todo el mundo te va a llegar a tirar el montón ok, Porque ahí hay una abogada que me va a ayudar. Diferente, Ajá, y una entonces, necesidad diferente. ese es mi caso, Y, o sea, también el derecho es muy caso por caso. O sea, por ejemplo, yo en mis redes sociales doy mucha información que te puede ayudar, pero eso no es una asesoría. Porque tu caso necesitas verlo con alguien para que te diga, en tu caso, ¿qué aplica? Yo te puedo decir Sí, lo rasgos general. generales. Ajá. Pero entonces imagínate en algo que sea tan, Claro. como que dije, es muy grande, ok, no, entonces lo voy a, pero igual, por la influencia de mi papá, yo dije, bueno, sí, tal vez me voy a enfocar en lo que yo sé. Ibas a hacer lo de tu papá, pero ya como un poco a los 2000 Sí. en digital, pero iba a Sí. seguir siendo la Todóloga. abogada, la abogada de pase. Aquí Sí, necesita sí. algo, aquí estoy. O sea, prácticamente Sí. No, solo pero lo yo ibas no, a digitalizar, pero yo no ¿verdad? veía como que yo iba a ofrecer servicios. No, Mi pero plan ya ahí era como, voy a hacer un blog informativo. Incluso, obviamente sí pensaba monetizar, porque nadie piensa en hacer algo solo por eso. Yo pensaba monetizarlo, pero era que yo decía, ok, después yo me voy a hacer muy conocida esa página y entonces otros abogados les voy a ofrecer que pauten como un artículo y que los servicios de usted aquí. no, como explicando temas y que lo hagan en el mismo enfoque, de que lo expliquen fácil. O hacer cursos y que la gente pueda ir y que otros expertos les expliquen de la misma forma en la que yo he posicionado, como que sea sencillo y fácil de entender y así. Pero bueno, todo fue migrando, lo enfoqué más a propiedad intelectual porque yo dije, bueno, voy a hablar de algo de lo que yo sé. Entonces lo enfoqué en eso y poco a poco las personas me fueron más bien pidiendo como, ¿y cómo hago para agendar una cita con usted? Y yo, o sea, yo tenía mi trabajo en la unidad de refugio, o sea, yo en ese momento estaba en eso. Entonces me costaba porque yo decía, no sé qué hago y cómo lo voy a hacer si aquí no he avisado, o sea, era como un tema. Y obviamente yo nunca hacía nada que tuviera que ver como con refugio ni con migratorio, nada. O sea, era solo propiedad no tener conflicto de intereses. Total. Entonces, solo lo hacía como de propiedad intelectual y en mis tiempos libres. Y estuve así un montón de tiempo. O sea, algunas de las preguntas, hoy puse la cajita de preguntas que te enseñé antes. Sí. Y algunas de las cosas que me preguntaron fue como, ¿cuánto tiempo pasó para que tuviera mi primer cliente? Un montón. O sea, yo empecé mi página en octubre y mi primer cliente... ¿De qué año? Del 2020. Ok. Y... Siempre era pandemia. Sí, eso también fue el impulso, obviamente, que ya en pandemia uno es como que se cuestionó, todo el mundo, montones de negocios nacieron ahí como en esto es lo que yo verdaderamente quiero hacer, la vida es corta, ¿verdad? Entonces, bueno, mi primer cliente de registro de marca fue como en mayo del siguiente año. Pero ahí afortunadamente todavía tenías como el
soporte sí, yo estaba en del mi otro refugio. sí. Ok. Y sí me habían salido otros clientes, lo que te digo, como de cómo hago para agendar una asesoría, como yo no lo tenía como muy estructurado y lo fui como resolviendo poco a poco, pero sí hice eso como por año y 4 meses, algo así, que ya, o sea, no podía manejar las dos. Y además yo siempre pensé como, lo voy a hacer con ambas, siempre se lo dije como a mi esposo, voy a mantener ambas siempre que pueda dar mi 100 en las dos, porque también, o sea, de cierta manera, ACNUR y la Unidad de Refugio ya habían confiado en mí primero. Es como, y mucha gente a veces cuando está en eso, que está creando su propio negocio y ya ha tenido otro trabajo, es como, no, pero yo tengo que trabajar por lo mío, porque el otro no, o sea, no, también te dieron la Eras confianza. agradecida en Hay que ese, o sea, sí, exacto. estaba siendo agradecida. Y es como responsabilidad, no sé. Bueno, entonces yo ahí dije, voy a hacer las dos, pero siempre que pueda acomodarlo todo. Y, o sea, yo estaba agotada, obviamente, estaba trabajando demasiado de domingo a domingo y era complicadísimo atender a gente porque a veces era como, quiero una reunión en la mañana y yo no, yo en la mañana no puedo, de tal hora a tal hora. Tenía como el horario muy limitado. Entonces, bueno, ya en algún momento sí decidí como que ya, este es el momento. Lo tuve como 3 veces antes que yo lloraba y yo decía, ya, yo quiero renunciar. Y mi esposa era como, madre, no, tal vez no tenés todavía suficiente movimiento como para pero igual no Oh, era, y no era como por el tema económico. exacto, era como más por el tema de también como está haciendo llorón uno a veces también, Ok. como que Que justo ahí era lo que te iba a preguntar. O sea, ¿sí crees que tu freno era algo económico de decir, ok, necesito llegar a este número para poder tomar la decisión? ¿O nunca fue como eh, pasó A para que venga B? es que tal vez no era como tanto eso, era como yo me sentía, como que sí podía hacer las cosas y a veces yo sentía como que me estoy quedando atrás, ya no estoy pudiendo hacer contenido porque mientras hago esto, mientras hago mi trabajo principal, hago las cosas las cositas pocas que me iban saliendo Y y hago contenido, ya pues, no daba. ahora, la otra es, si tomas alguna referencia o alguna inspiración de hacer el contenido, de decir, ok, veo que esta persona hace, porque al final de cuentas fue, o sea, sin querer, no sé Ujú, si lo has visto ujú. así, pero sin querer tú copiaste la receta de los quesos, nada más Ajá, en contenido. Entonces dices, ajá. ok, esta chica o esta persona hace este tipo de contenido. Si yo lo hiciera de lo que yo sé, que prácticamente es, ok, Ujú. ya vi que los quesos españoles son buenísimos, pero si yo lo hubiera hecho con queso Turrialba, me hubiera quedado igual, pero es mi versión. ¿Lo tomaste como alguna referencia de decir, me gustaría hacer este tipo de contenido en lo que yo sé? ¿O fue empírico, Mm, 100% de decir, creo que así lo podría comunicar, creo que así lo podría hacer? en realidad cuando empecé no, yo no había encontrado a nadie y de hecho llevé un curso, o sea, yo sí me metía, yo soy demasiado obsesiva con lo que me gusta, entonces si me gusta algo, me metí, o sea, es día y noche intensa. Entonces, o sea, me empecé a estudiar como mucho de cómo tener una página, cómo abrir, cómo hacer redes sociales, cómo hacer un video, cómo hacer un post, cómo un montón de cosas. Y después sentí que era abrumador y que eran demasiadas cosas por todos lados. Llevé un curso pagado y en ese curso una de las cosas que nos recomendaron era eso, buscar referentes. Y yo entonces, en serio, y yo le dije a ella, no, no hay. Yo ya he buscado y no hay. Ella, sí hay, busque bien. Me encontré una abogada de Estados Unidos en ese momento que era como parecido, pero como que yo, o sea, ella salía como muy en lo mismo, como el abogado no se tiene que vestir, no sé qué. Y salía en jeans, pero rotos y como que además era como una vibra como que yo decía como, qué bonito porque está como saliéndose del estereotipo, pero no es Pero como no el me veo tipo de ahí. contenido que yo quisiera Ajá. hacer. Pero después de unos meses, seguro como también como empezando como esa práctica de empezar a buscar qué más, sí me empecé a encontrar otras abogadas de otros países, una en especial de México, que de verdad fue como una de las que más me inspiró, que se llama Claudia Rodríguez, de Concreta Legal. En serio, o sea, muchas de las cosas como que ella compartía, que ya ella había pasado, porque llevaba como 2 años antes que yo creo, me inspiraban un montón a decir, hey, si hay algo, o sea, como porque en mi mente yo todavía no lo veía, o sea, yo no lo había estructurado y ella ya lo tenía como estructurado, entonces la encontré meses después, pero ya yo había como trabajado ciertas cosas y me había asesorado, o sea, cuando empecé también invertí, que obviamente era parte del privilegio que tenía de tener trabajo, entonces, Claro. porque no tenía así como que me estuviera generando un montón, pero yo invertía o ahorraba para poder pagar, por ejemplo, que me hicieran el diseño del logo que como yo lo quería, que yo no quería como que mi marca fuera
en colores como de típico de abogado o que el logo fuera una balanza. O sea, como que todo quería que fuera hacia el mismo vibe, digamos, que yo quería como de que era una abogada como distinto, digamos, de lo que es tradicional y hacia propiedad intelectual. O sea, entonces que me podía permitir como ser más colorida y no sé. Pero sí me acuerdo que sí pagué como a personas que me ayudaban y que me ayudaban a aterrizar cosas, porque también cuando yo creaba el contenido, yo decía, claro, esto está súper sencillo de entender. Y la persona que me estaba ayudando me decía, yo veo eso sinceramente y yo le doy así, como que ni siquiera, o sea, no sé por qué eso me interesaría a mí. Entonces me empezó a enseñar como de, ok, no es solo que el texto que venga ahí sea como algo que la persona ocupe y que esté fácil de entender, sino que enganche. Pero si yo le pongo un título, me acuerdo demasiado que era el ejemplo que yo había puesto como un post que decía marcas tridimensionales. Y me decía como, ¿yo qué? Yo algo que no, ni lo voy a leer, aquí me importa, chao. Sí. Entonces me decía, tenés que comunicarlo de otra manera. Eso me empezó a ayudar un montón como a empezar a entender como todo lo que es en redes sociales, ¿verdad? Enganchar y como... Y que al fin de cuentas eso ayuda mucho a todas las áreas en redes sociales. Es Total. ver las cosas desde otro lado. Sí, O sea, desde el como- lado de la otra persona. Yo sé que es una Ah. marca tridimensional y te lo podría explicar, pero si yo te digo eso, a mí qué me importa, yo Sí, no sé. yo no me atraería No. y como de, esto me interesaría a mí porque no no tengo sabes idea. que te interesa, Ajá. y sí, tal vez, aunque te interese, en realidad, si supieras, pero como que uno no le da ni la oportunidad, uno está ahí, ahí. Sí, scrollean y le vas y vas. Ok, entonces empieza ya ahora sí MJO legal en ese momento. En ese momento, Y sí. cuando, entonces, no es económico el impulso que dices, ok, voy a renunciar, sino es como ya no podías dar el 100% Ya no en podía dar alguno. Ajá. Y bueno, obviamente que cuando decidí renunciar, demasiado importante fue que mi esposo me apoyara, porque obviamente, o sea, yo no sabía si me iba a ir bien y si iba a mantener. Es que además en mi trabajo, como que no es como un tipo de trabajo en el que tengo clientes recurrentes. Sí tengo clientes que han vuelto a contratarme para otros servicios o para otras marcas que tienen o así, pero lo normal es que llega, registra su marca y se va. Y normalmente son clientes nuevos. No tengo como, no sé, como una nutricionista o así, que tiene como su lista de pacientes que son recurrentes. Sí, es un Entonces, ticket y ya. Eso daba mucho miedo, como el decir, y todos los meses tengo que salir a buscar, vender y llegarle a la cantidad que yo ocupaba. Entonces, obviamente, sí fue algo como que tuve que tomar una decisión con mi esposo porque, o sea, era como que lo vas a intentar y yo te voy a apoyar o sea, si no hubiera sido por eso, posiblemente, aunque hubiera estado quemada, hubiera tenido que seguir más porque no era como el momento en el que yo dijera, O ay, estarías claro, haciendo ya me quesos. estoy ganando un montón. Ajá. Tabla de quesos. Exacto. Si era como, yo quiero poderle meter más esfuerzo, pero no me está dando el tiempo y me puedo estancar. Y entonces puedo esperarme, a que cuando logre, pero ¿cómo voy a crecer si no tengo tampoco el tiempo para meterle para poder seguir creciendo, ¿verdad? Entonces fue como eso. Y de hecho antes te estaba contando que cuando renuncié, como a los 3 días, o sea, yo de verdad estaba muy asustada y me pasó que una clienta me contactó y me contrató 7 marcas. Así de una vez, que no me había pasado antes. Y antes de eso yo también Ahí había ya sacado solo costos. publicabas en Instagram, Sí, en Instagram. No. toda TikTok, ¿no? No, TikTok hace muy poco. Hace muy poco y tampoco, o sea, me ha costado. Pero vaya, Ahí nosotros, por ejemplo, trato. ahí nosotros fue donde te vimos y fue donde Ajá. dijimos, ella está haciendo, o sea, todo lo que has venido platicando ha sido como que un examen, un pequeño examen profesional de todo eso que hiciste, fue lo que nosotros vimos en ese TikTok. Y nos hizo o sea, engancharnos, de decir, mira, ve, es una abogada, afina lo que nosotros hacemos, que es contenido, que tenía que ver con marcas, con publicidad, vaya, con el nicho, y que lo hace de una manera diferente, que es joven, que trae esta nueva tendencia, pero fue por TikTok. Entonces, pero estas marcas te contactan aún todavía por Instagram, nada más. No, por TikTok también me salió También por mucho. TikTok. Y por TikTok es vacilón porque mucha gente me dice como que como que les cuesta TikTok. Y TikTok yo he notado que los clientes que ven en TikTok son más decididos a comprar. Compran inmediato. Los de Instagram es como más comunidad y como que te apoyan y que te siguen. Es que aparte y de se sienten TikTok, cercanos. de que te vuelvas a topar el mismo TikTok Sí, otra TikTok vez, no, es TikTok más es como te vi ayer difícil. y ya te compré hoy. Es una cosa loca, me encanta. Pero sí es diferente, siento como que es súper diferente. Ok, ahora, ya tienes esta
pues pequeña firma, porque al final de cuentas lo tienes ujú. que ver así. Obviamente tú sabrás hasta dónde vas a querer llegar con tu propia marca, ¿qué ha sido el tropiezo más grande que has tenido o este reto? Obviamente después de el sentirte vulnerable o al mismo Ujú, tiempo acuerpada por tu esposo, pero sin decir, no, tampoco puedo abusar aquí de, ok, bueno, ajá. manténganme y aquí me sigo experimentando o me sigo viendo a ver qué quesos compro para vender. O sea, hay demasiadas cosas. Para mí, al inicio, me costaba demasiado como decidirme a hacerlo. Me daba demasiado miedo también. O sea, como que tenía como todo eso que conté antes, de que me inspiraba y que yo quería y todo, pero aún así me daba un terror porque también es una carrera demasiado tradicional y donde es poco común salirse de la caja. Y en mi caso, yo me considero una de las pioneras como o sea, y ahora he visto otros abogados que también están haciendo lo mismo y me parece bien, o sea, porque me parece que podemos todos hacerlo de la manera en la que, o sea, en la que cada quien se sienta como cómodo. Pero sí, siento que yo fui de las primeras, pero eso también es muy retador. Me daba demasiado miedo que iban a decir mis jefas. Que yo Claro. te digo, Sí, las tu admiraba un comunidad. montón y Ajá. todo, pero yo sí, que van a pensar de que por qué lo estoy haciendo de esta forma diferente. Mi mismo papá, A tu papá le tocó verte en sí. esta y ¿qué tal? ¿Qué decía? Sí, mi papá, yo le mandé uno de mis primeros posts, pero es que mi papá era una cosa, o sea, como te digo, él era demasiado inteligente, demasiado estudioso y así, y era súper formal, súper. O sea, él me mandaba a mí un correo para decirme cualquier cosa y me lo estructuraba como un escrito. O sea, me ponía estimada María José, no, estimada no, pero me ponía María José. Estimada hija. No, me ponía María José, todo súper formal y al final me ponía saludos Rafael Ortega. Y yo, o sea, yo me reía demasiado. Yo, papi, ¿por qué me manda o sea, y él como que ya Sí, obviamente claro. él veía a la hija que tenía, entonces él como que, ay, ¿quién es esa? ¿Por qué? Entonces después me mandaba correos y como él graciosamente me ponía igual, María José, y al final me ponía, saludos, papi. Y ya él se sentía que Ah, ya no soy tan formal. sí, sí, sí. Ya rompí el hielo aquí. Exacto. Entonces imagínate como eso y que yo le iba a decir como todo esto. Él siempre me apoyaba, o sea, él decía que qué loca, como que él sí notaba como que yo tenía como es lo que te digo, desde siempre, desde adolescente, como que yo tenía como esto de que me gustaba la publicidad, como otras cosas como más creativas y al final lo logré conectar como con derecho. Pero me acuerdo que cuando le mandé los primeros posts, yo, papi, aquí están, léalos, va a ver qué le parece y así. Y le puse, acuérdese que son para personas que no saben de derecho y que la idea es que con esto y que sea lo más sencillo y que cualquier persona lo pueda entender y que lo sientan como cercano y Claro, no que sé no lo qué. viera como abogado, porque si Exacto, no siempre entonces me iba a pone un encontrar. mensaje, porque te digo igual que él escribe, fue por un mensaje que se lo mandé, y me pone, tomando en cuenta eso, está muy bien. O sea, y yo dije, ok, bueno, o sea, entonces, bueno, revisó la información, está todo ok, y para él era como, ok, sí estaba bastante informal, seguro él lo sentía, pero obviamente él sí me apoyaba y le parecía como graciosísimo, como, es que además yo soy, o sea, mis papás a mí me tuvieron grandes, o sea, mi papá tenía 40 cuando yo nací. Ok. Entonces mi papá era como mi bebé, o sea, entonces a él como que todo decía como, es demasiado diferente ella en esto, pero él aún así como que me apoyaba mucho y Sí, le él sí parecía estaba consciente gracioso. del tiempo. O sea, Sí, sí estaba exacto, él consciente de que decía, ya ¿cómo, eran cómo han otros cambiado tiempos. Ajá, Ajá. exacto. Entonces era como vacilón que yo le enseñaba. Hice mi primer curso de registro de marca, por ejemplo, y le enseñé como, papi, yo hice este curso y se me matricularon tantas personas y yo voy a hacer, y mi papá, ¿en serio? ¿Por internet? ¿Cómo? No sé qué. O sea, él Claro. no lo podía creer, pero le parecía como vacilón que yo estuviera haciendo como cosas diferentes. Siempre me apoyaba así, pero aún así él sí, sí tenía como su miedo porque a veces igual me mandaba como, hey, ojo, aquí está en SICOP están ocupando un notario para que Ok, mandes el ok, ok. currículum. Y yo, papi, yo ya le dije que yo estoy más bien tratando de crear mi negocio, o sea, y él como, ajá, Ahora, mi amor, pero cuando eso no funcione, de- o de- sea, después de ese proceso, ¿cuánto tiempo te tarda en llegar a un equilibrio? O a hoy podrías decir que tienes un negocio equilibrado de decir, ok, gasto lo que me entra o todavía le sigues echando al mm, saco. en realidad, como son servicios, desde el inicio como que no era como demasiada la inversión que yo tenía que hacer. O sea, porque es como mi tiempo, o sea, como mi servicio. Pero a fin de cuentas tu tiempo Ah, no, vale, obvio, ¿no? O obvio, sea, obvio, pero se digamos, lo dabas a refugio y te pagaban, hoy ya exacto, no. exacto, pero al inicio como que no tuve como ese, que depende del La negocio total, que ajá. tengas, tenés que como que invertir. Entonces no tuve como que invertir en eso. Sí hice ciertas cosas, por ejemplo, en mi página web, yo decía, ok, voy a
otra cosa es que yo quería dar los servicios como de forma como virtual y así, que ya se puede gracias a la pandemia. Pero entonces yo decía, ok, si voy a hacer virtual, necesito tener una página web que sea, o sea, que sea como el respaldo, que la persona se sienta como, esto es real, esta persona Claro. existe y todo. Y eso cuesta, obviamente. Entonces sí tuve como que ahorrar para hacer eso. Y como te digo, fui como invirtiendo en cosas, como en fotos de marca, en logo, etcétera. Entonces al principio como que yo no lo veía mucho. Y eso fue como las veces que no había todavía empezado o sea, no había renunciado. Entonces me ayudaba obviamente con el salario. Después cuando empecé, en realidad sí me fue muy bien y antes te lo mencioné por un consejo que tuve, que tomé de esta abogada que les mencionaba antes, que fue como invitar a Dios a ser el socio en su negocio. Y te lo juro, o sea, yo sé que suena como demasiado como, ay, Sí, no sé, como espiritual o así. Pachamama, como lo quieran llamar. Ajá, pero sinceramente, o sea, de verdad yo no puedo decirlo de otra forma. O sea, de verdad como que yo en ese momento estaba haciendo como muchas cosas de hábitos de escribir y agradecer mucho todos los días. En ese momento, en algún momento vi eso que ella lo publicó y yo dije, yo lo voy a hacer. O sea, como que, no sé, como que ¿qué pierdo? Porque ya como que siempre tenía ese hábito de agradecer y es como orar. Entonces hice eso, como que lo invité a ser mi socio y te lo juro que, pero, o sea, lo invité a ser mi socio y lo digo, suena como muy, ajá, como muy así, pero de verdad como que lo sentí, o sea, como que de verdad dije, ok, Sí, ¿qué? como el que cuando dicen lo pongo en las manos de Dios y Pero, todo este cosa, pero o es sea, que así full, o sea, es de que sentirlo. lo vi como si, es que además creo que me leí un libro que se llama Su mejor vida ahora y que creo que también enlaza como esto mismo. Y yo no sé de dónde saqué esto, si es como que yo lo interpreté así, así lo pienso, o si lo vi en algún lugar, pero era como, ok, si Mark Zuckerberg viene y te dice que quiere ser tu socio en Fepso y que vos ahora contás como con toda la plata que él tiene y que le va a meter lo que sea que vos ocupes, que nada más le decís y que te puede dar todos los contactos de lo que sea, donde sea, ¿qué tan respaldado te sentís vos de, o sea, esto Claro. lo voy a reventar, o sea, tengo Sí, todo sí. el respaldo atrás. Entonces, como verlo de, ajá, ¿qué puede hacer Dios? Que de verdad es como, no tengo, o sea, no tengo límites ni de recursos, ni de oportunidades, ni de cosas. Entonces yo como que de verdad me lo metí así, pero de verdad, o sea, como decir, ok, de verdad ya no voy a estar sola, siempre lo voy a pensar como que lo tengo conmigo y me está respaldando. Y desde ahí, o sea, lo que te dije, a los 3 días o por ahí de que renuncié, tuve como esa clienta que Sí, las 7 marcas. 7 marcas y yo ya obviamente había hecho mis números de cuánto era lo que yo mínimo ocupaba generar por mes, como para no generar pérdida. O sea, Claro. no generando ganancia, pero Sí, claro. que no generar no pérdida de que tenía que malpasaras el pedirle mes, plata a mi ajá. esposo para pagar algo, digamos. Con eso que ella me contrató, pude tener estabilidad por 6 meses. Ok. Entonces yo ahí dije, wow, o sea, Dios me está dando 6 meses de que, ok, los gastos, no vas a tener pérdidas, ocupamos generar ahora. Prácticamente lo que vendría ya es una ganancia, Ganancia. a esos 6 meses o Exacto. otro empezarle a echar colchoncito Exacto. para pasar los 6 meses. Pero lo que me preguntabas de como que si ya he logrado tener estabilidad, en realidad sí. Ya pude contratar a un asistente. O sea, es una persona muy especial porque es mi suegra. Yo creo que nunca lo he contado. Pero ella trabaja conmigo va a cumplir un año de trabajar conmigo desde octubre. Y me empezó a ayudar porque también en algún momento yo estaba que no podía más y yo sentía que no podía pagarle a alguien. O sea, como que cuesta. O también como que vos sentís como que bien me fue este mes, pero no querés como perder Soltar. ganancia. Ajá, Sí, vos decís soltar, como, no, soltar. ahora yo más bien quiero ganar más y quedarme con eso. Pero hasta que, o sea, sí, en algún momento ya yo estaba demasiado full. Y ellos, o sea, yo te conté antes también que mis suegros son demasiado lindos, demasiado serviciales y como que también eran como, o sea, me empezaron como a ayudar en cositas, como de si quieren nosotros le podemos llevar esto y hacerle esto por ayudarme, o sea, nada más. Y después mi suegra igual me empezó a decir como, si usted ocupa, igual yo creo que es fijo, me veían como, ya que no, o sea, como loca. Entonces ella me empezó a decir como que si yo, o sea, si ella en algo me podía ayudar, que le fuera pasando cosas y fuimos así como intentando. Hasta que sí, o sea, me di cuenta que de verdad, en serio, hoy en día es mi mano derecha en demasiadas cosas, me ayuda demasiado, demasiado. Y es como bonito, como tener como eso. O sea, como ya poder ir como creciendo en cierto sentido. Y se me olvidó de qué estábamos hablando. Ok, Me fui del- bueno, me fui de- no, te fuiste con lo del asistente, que ya ahora Ajá. tienes una mano Bueno, derecha y exacto, que sí. ya cubres tu, o sea, Exacto. ya estás como estable, por decirlo así. Exacto. ¿Qué sigue para MJ o legal? Crecer más, obvio. Ok, ¿cómo lo visualizas? ¿Hasta dónde crees que puede ser el techo? O sea, no sé, pero sí lo que
lo que hablamos antes, como de que también yo no soñaba nunca como con una firma así como que me esclavice de cierta forma, eso sí, nunca lo he soñado. No sé hasta dónde me gustaría crecer, pero sí siento como que no me encantaría como tampoco tener un trabajo en el que yo esté 100% horas pegada ahí trabajando. Entonces no sé en qué momento pueda sentir como que, ok, esto es todo lo que quiero manejar, pero sí me gustaría también contratar más personas y que me ayuden y como poder ir delegando muchas de las cosas que hago, porque obviamente hay muchas cosas que, o sea, mi suegra me ayuda un montón, pero hay un montón de otras cosas que yo tengo que supervisar full y que no, o sea, que hoy por hoy las sigo haciendo yo demasiado. Entonces, no sé, o sea, sí siento que igual tampoco es como que he llegado como al punto en el que yo diga, claro, me estoy ganando todo lo que esperaba, o sea, lo que esperaba, pero sí he logrado ganar más de lo que ganaba en una firma, que Y sobre todo es más de lo que tú esperabas, porque sí, muchas veces total. Se uno mismo supone se pone muy alto la onda, ¿no? Decir, no, es que yo necesitaría ganarme esto. ¿Ya lo cumpliste o crees que estás bien y no era necesario tener todo esto que algunas veces uno como o sea, emprendedor se emociona? a ver, como que por lo que te dije, de que yo como que veía como el techo y que lo que normalmente pagan en ciertos Ajá. lugares y así es como X, sí sentí como que vale mucho la pena de estar trabajando en esto y estoy ganando más y tengo más tiempo y es mío y lo estoy creciendo, pero obviamente después también he soñado y me gusta soñar como de que no, yo quiero generar esto por mes, todavía no he Claro. llegado a lo que mi O sea, mente yo quisiera estar al generando. nuevo. Sí, al que yo me sienta como, Ajá. hey, qué cool lograr facturar esto, así. Pero siento como que igual he logrado también como que en parte invertir cosas en lo que te decía. O sea, como que sí he tratado como de ir metiendo cosas poco a poco. O sea, he tenido que comprar como, no sé, cosas que uno necesita, como Sí, 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 impresoras sí. y O como, sea, de oficina, exacto, lo que te computadoras, necesites como cosas, para ajá, poder ejecutar tu y para chamba. poder ir como creciendo también. Por ejemplo, cuando entró ella a Ahora, trabajar conmigo, era como, para ir cerrando, ujú, como lo sueles hacer en el podcast, ¿qué consejo, tip o recomendación le darías a gente que creo que a hoy eres de las pocas que ha contado en este podcast un emprendimiento de servicio, donde no es, traje plantitas, las vendo, hago que si los vendo, mando a hacer un juego y lo vendo, sino soy yo, ¿no? O sea, soy yo la que necesita ir a explicarte, asesorarte ujú. e ir a hacer el trámite y demás. Creo que es un negocio diferente a los 19 o más de 20 que hemos tenido acá. ¿Cuál sería ese consejo para un montón de emprendedores De servicios. que hacen un servicio? Ok, lo que te decía antes de no tener miedo a invertir, porque hay cosas que otras personas hacen mejor que vos. O sea, como lo que te decía, por ejemplo, de, ok, yo quiero hacer redes sociales y esto es lo que vi de contenido gratis. Como, Profesionalizar, por ajá, decir así, en ciertas cosas. profesionalizar. Sí, como que es que a veces uno cree como que no, ¿para qué voy a pagar por esto si hay un montón de contenido por ahí? Es que vos no te das ni cuenta de que no lo estás haciendo bien hasta que alguien te dice. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo esos posts, yo decía, no, claro, si yo esto es de lo Qué más fácil fácil. de entender que esa Ajá. es la idea que yo tengo y la gente lo va a entender, ajá, pero la gente, el problema es que ocupas que la gente se enganche y si no se enganchan no lo van a Sí, leer que ni siquiera. cada cosa tiene su ciencia. Exacto. Entonces, como invertirle en personas que te puedan ayudar a que no perdas un montón de tiempo también en posicionarte por miedo a invertir en eso. Otra cosa, también siento que hay que cuidar mucho la marca personal. Eso es demasiado, demasiado importante. Y hoy en día creo que más, o sea, con redes sociales como lo que vos querás proyectar, o sea lo que sea. Por ejemplo, en mi caso, yo quería como que las personas me sientan cercana, o sea, que me vean como alguien a quien le pueden escribir como, Mari, no entendí esto, explíquelo mejor, más, o sea, como que sientan esa conexión conmigo, aunque no me conozcan, pero como que en mis redes sociales poder proyectar eso que en Es realidad que a soy final como de cuentas, en un persona. negocio como en el que tú te mueves o en un emprendimiento, cuando es de servicio, la confianza o Está en la el empatía profesional. es clave. Sí. Pero por eso tenés que cuidar mucho también tu marca personal y lo que sea que vos quieras transmitir. O sea, tener claro qué quieres transmitir, qué es lo que, cómo te quisieras posicionar y qué quisieras que las personas digan de vos cuando vos no estás. Y cómo puedo llegar a eso. O sea, entonces, ok, ¿qué cosas necesito para ir trabajando esa marca personal? O sea, siento como que eso. Igual, y eso se puede ver diferente dependiendo de lo que cada quien quiera. O sea, no Sí, sé. no es una regla. Exacto. Es Dependiendo de lo que como. vos quieras transmitir,
pero que sí te enfoques en hacerlo, porque de todas maneras la gente va a pensar algo de vos, pero depende de vos, que sea lo que vos querés que digan de vos o que sea lo que cada quien vea, pero porque tal vez vos no has generado algo como coherente o perspectiva de cada consistente en qué es lo que yo quiero transmitir y cómo puedo ayudarte y cómo puedo como, no sé, como solucionarte. Y al final también lo último para concluir, como que no tengan miedo de hacer las cosas diferente. O sea, siento como que Sí, romper estereotipos. total. Y hoy en día siento que eso la gente más bien lo agradece, como tener más opciones, hay como más posibilidades de hacer las cosas como a uno verdaderamente, genuinamente le guste hacerlo. No porque yo lo haga así, sienta que los abogados en general tienen que hacerlo así para nada. O sea, hay un montón de otras personas que les gusta como ellos lo hacen. En redes es una tendencia el copiar, es mucho más fácil hoy, ¿no? Es como, bueno, yo soy abogada. Y a ella le va bien, voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo. No, o sea, si te gusta hacerlo como siempre lo ha sido, está perfecto y de fijo hay demasiada gente que va a querer trabajar con vos justo por eso. Pero no tener miedo a decir, ok, lo voy a hacer así porque siempre se ha hecho así. Simplemente como no quedarte en algo solamente porque así es el deber ser. O sea, si te gustan otras cosas, date permiso. Y aparte, como aquí siempre yo digo, el de siempre, a ver, la gente, porque muchas veces la gente no se frena o no hace cosas o deja de hacer cosas por el que dirán. Exacto. El que van a decir los abogados de la tradición de mí, el que va a decir mi mamá de mí, el que va a decir mi papá de mí, el que van a decir mis amigos, el que van a decir otros colegas. Siempre es muy importante para uno el que van a decir los de alrededor, los conozcas o no los conozcas. Y aquí yo siempre lo digo, a ver, siempre van a decir algo. Sí. Bueno o malo, van a decirlo. Entonces, hazlo. O sea, haz lo que sientas y lo que creas, que en lo que te sientas cómodo, sobre todo. Sí. Y que también van a haber personas que les va a gustar eso. O sea, que ocupan eso y enfócate en quién vos vas a ayudar y cómo los vas a ayudar y por qué te ocupan a vos así, pero no en el por qué hay que hacerlo así ni nada. O sea, como ser más libres a hacer las cosas igual, siempre que uno lo esté haciendo de la integridad y haciendo las cosas bien. O sea, hay muchas otras formas en las que se pueden ver lo que sea que uno quiera hacer. Y eso aplica no solo para abogados, aplica para cualquier todo. O sea, carrera y cualquier servicio. Cualquier servicio o cualquier negocio. Y es bueno diferenciarse, siempre y cuando sea algo que vaya que conecte con vos y con tu esencia. Ok, para cerrar, porque muy pocas veces lo has dicho, ¿qué haces? ¿Cómo te pueden contactar? O sea, ¿cómo te pueden contactar? ¿Qué ofreces como tal? O sea, porque aquí en el podcast, pues obviamente te dedicas a sacarle lo mejor posible a los invitados, a los emprendedores, a todos. Pero, ¿por qué te tendrían que contactar? ¿Quiénes te pueden contactar? Okay. ¿Qué ofreces? ¿O dónde pueden averiguar qué tipo de servicios tiene MJO Legal? Ok. Bueno, especialmente trabajo con emprendedores, con pequeñas empresas, con dueños de negocio. Les ayudo a sentar bases legales de sus negocios, de todo lo que hemos hablado ahora, de forma diferente, o sea, de forma que se sientan, que pueden tener como ese contacto cercano conmigo, que les voy a explicar las cosas de la forma más sencilla. Obviamente, para mi trabajo sí hago las cosas como, que eso no lo mencioné antes y creo que es importante. O sea, yo no pienso como que el ser técnico en temas legales no se haya que hacer. Obviamente en mi día a día, para mi trabajo, para los escritos, para todo lo que uno hace de su trabajo, se usan términos legales. Pero con mis clientes yo sí trato como de explicarles todo de la forma más sencilla de entender para que no sea como porque ella me dijo y lo voy a hacer así y ya, sino como que sí sea... Si entiendan el porqué de las cosas, me encanta como trabajar así y mis servicios que principalmente ofrezco es servicio de registro de marca. También tengo paquetes legales en los que les ayudo como a estructurar todo el tema de negocios. Si ocupan crear una sociedad, los asesoro en qué tipo de sociedad. Se me acaba de ocurrir un negocio a ese paquete. Después te lo cuento. Okay. Con todo lo que me has contado. Me gusta. Entonces sí, como tema de creación de una sociedad, de registro de marca, también si necesitan contratos, términos y condiciones para páginas web, que es demasiado importante también. Y sí, básicamente como ese es como los servicios en los que yo especialmente me redes sociales y en página web. Mi página web, que además amo demasiado, que es demasiado diferente, vayan a verla para que vean como la forma en la que está estructurada, es www.mjolegalcr.com y en redes sociales me pueden encontrar como mjolegal en TikTok y en Instagram. No tengo Facebook, tengo que hacerlo, pero porque sí, a veces la gente viene y dice Facebook y yo, ay, ¿hasta qué? Pero no me gusta Facebook. Pero bueno, sí, Instagram y TikTok, MJO Legal. Ojo, es MJO Legal, no Majo Legal. Es MJO sí, Legal. Si quieren caerme bien,
díganme Mari y no me digan Majo. Pero no, si me dicen Majo ya sentí Ya como te que estás acostumbrando. ese es mi alter ego. Ya sé que es como mi alter ego de negocio. Pero sí, MJ o legal. Me Ok, pueden encontrar. pues muchísimas gracias, Mari. Gracias a Ojalá vos por el takeover. un poquito diferente, pero bueno, era importante conocer tu historia y que fueras una más de las que está sentada aquí. Y bueno, ya saben, todas las semanas tratamos de que tengan un episodio nuevo, un emprendedor nuevo. Igual, creo que Mari siempre lo dice, si ustedes conocen a alguien que creen que su historia es atractiva, es interesante, o ustedes mismos tienen una buena historia que contar, que pueda empujar a otros emprendedores, a otros empresarios, a otros personas que den servicio, pues déjenselo en los comentarios a Mari, en su TikTok, en Instagram, en YouTube, en las donde redes. sea. Escúchenos. Dejen el comentario, dejen el contacto y bueno, pues ahí Mari se estará comunicando y escribiéndoles para ver si podemos llegar a hacer algo acá en el podcast. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias a toda la comunidad por hoy dejarme ser el host aquí con Mari y nos vemos en la próxima. Chao. Este es un podcast de Fepso Producciones.